¿Qué tal mis amigos? Hoy tenemos un nuevo video en el canal de Lecciones Aprendidas. Hoy toca ver la lección tipos de variables, pero sin antes recordarles la lección anterior sobre variables. Como sabemos, una variable tiene que tener un nombre y tiene que tener un tipo. La variable se declara con un nombre y con un tipo. En este caso, el tipo de dato que hasta ahora estamos viendo de la lección de variables es el tipo string. ¿Ok? Luego se asigna el valor de la variable con el operador igual. Y lo que vimos en la lección pasada es que la variable puede cambiar su valor durante la ejecución del programa. ¿Ok? Por ejemplo, en la línea 5 declaro el nombre de variable, el name, del tipo string, con el valor lecciones aprendidas test 2. Luego en la línea 6 cambia su valor a esto. Luego en la línea 7 vuelve a cambiar su valor. En la línea 8 vuelve a cambiar su valor. Y de esa forma nosotros aprendimos sobre variables. ¿Ok? Entonces, hoy toca ver tipos de variable. Voy a minimizar. Estoy presentando ahora el ActSoloLearn. Así que vamos a empezar. Le damos clic en aprender. Tipos. Hay otros tipos que se pueden utilizar para las variables. El tipo int se utiliza para almacenar números enteros o enteros, como los llamamos en programación. Por ejemplo, nos dan ahí en consola la declaración de una variable llamada age. El tipo de dato es int y tiene asignado el valor 42. Y no se olviden que en cada declaración siempre finaliza con un punto y coma. Damos clic en pulsa para intentarlo. Entonces vemos el código y dentro del método principal de la clase, que es el main, vemos una declaración de una variable age con el tipo de dato int y tiene asignado un valor 42 y se está mostrando por pantalla. Le damos ejecutar y la salida es 42. ¿Ok? Si nosotros ahora intentamos hacerlo en nuestro IDE, nos vamos por acá. Vamos a poner lección tipo de variables. Vamos a declarar el nombre de la variable age con el tipo int y lo asignamos con el operador igual y ponemos el valor 42 y luego lo vamos a sacar por pantalla. Tecleamos so y tag y ejecutamos. Entonces vamos a comentar esto. Listo, de la misma forma el valor 42. Ok, muy bien. Le damos a la flecha atrás y dice, ahora la variable age del tipo int mantiene el valor 42. Muy bien, lo hemos comprobado. Le damos continuar. Nuestro primer test, rellena los espacios en blanco para declarar una variable que contenga el valor 14. Entonces, ponemos el tipo de dato, int, el nombre de la variable que se va a declarar es price. Ponemos cómo asignamos un operador. Hasta ahora estamos aprendiendo con el operador igual. Y le damos comprobar. Muy bien. Continuar. Decimales. Para trabajar con números decimales utiliza el tipo double. Entonces abrimos el código y vemos que acá tenemos una declaración de variable con el nombre way y el tipo de dato es double y estamos asignando el valor 12.5 y lo estamos imprimiendo por pantalla. Entonces vamos a hacerlo en nuestro IDE para verlo mejor. Entonces esto lo dejamos aquí. Vamos a colocar nuestra variable con el tipo de dato
double y lo asignamos con el siguiente valor. Lo mostramos por pantalla tecleando show y la variable. ¿Listo? Comentamos esto para tener solamente una salida y compilamos. Listo, la salida por pantalla es 12.5. Entonces si lo comprobamos también acá, ejecutamos run o ejecutar y tenemos la salida 12.5. ¿Ok? Muy bien, lo hemos comprobado. Continuar. Arrastra y suelta desde las opciones de abajo para tener un programa Java válido. Entonces tenemos una clase llamada demo, tenemos el método principal, tenemos un nombre name y está asignado un valor cadena. Entonces, como es un valor cadena, vamos a utilizar el tipo de dato string. Muy bien. Tenemos el siguiente nombre de variable age y tenemos asignado un valor entero. Entonces utilizamos el tipo de dato in y tenemos otro nombre de variable hey y tenemos el valor decimal. Entonces vamos a utilizar el tipo de dato double. Muy bien. Comprobamos. Ok. Entonces hasta aquí nosotros ya conocemos tres tipos de datos. Ok. Para poder trabajar con variables. Tenemos el tipo de dato string, que se trabaja asignando cadenas. El tipo de dato int, que se trabaja con valores enteros. Y el tipo de dato double, que trabaja con decimales. Ok. Muy bien, continuar. Java tiene otros tipos para los decimales llamado float. Cuando utiliza el tipo float, es necesario utilizar un tipo f después del valor. Vamos a verlo, a ver. Entonces aquí se está declarando el nombre hey con el tipo dato float, asignando el valor 1.94f. Muy bien, vamos a trabajarlo en nuestro IDE. Damos 2 enter. Entonces el tipo de dato float y tiene asignado 1.94f. Sacamos por pantalla, tecleamos show con el nombre de la variable. Muy bien. Entonces comentamos esto y vamos a ejecutar. Entonces salida por pantalla es el valor 1.94. Ok. Retornamos. Damos a la flecha atrás. Ahora dice, esto le dice a Java que utilice un valor como float en lugar de double. Te preguntas, ¿cuál es la diferencia entre float y double? Pulsa en continuar para saber más. Continuar. Rellena el símbolo que falta para declarar correctamente un float. Tenemos el nombre de variable len, tenemos el tipo de dato float, tenemos asignado el valor 4.8 y para que esta variable trabaje como tipo de dato float, ¿qué le falta? El carácter f. Y lo comprobamos. Muy bien. Continuar. Float versus double. Por defecto los valores decimales son del tipo double. Float utiliza menos almacenamiento en la memoria, pero no es tan preciso como el tipo double. Esto significa que los cálculos que utiliza float son más rápidos que los que utilizan double. Sin embargo, el resultado es menos preciso en cuanto a los dígitos decimales. Como norma general, utiliza float en lugar de double. Cuando el uso de la memoria es crítico, si necesitas cálculos más precisos, por ejemplo, cuando se trata de monedas, utiliza double. Ok, le damos en continuar. Caracteres. El tipo char se utiliza para mantener un solo carácter.
se crea de forma similar a las cadenas. Sin embargo, utiliza comillas simples para el valor. Vamos a ver el código. Tenemos una variable llamada later con el tipo de dato char y está asignado el carácter B mayúscula. Ok, vamos a comprobarlo en nuestro IDE. Tecleamos el nombre de la variable later, le asignamos el valor B con comillas simples y toda declaración finaliza en punto y coma. Ok, lo sacamos por pantalla, tecleamos show y agregamos el nombre de la variable. Comentamos esta línea para tener un solo resultado por consola y ejecutamos. Y tenemos como resultado el carácter B. Ok, lo hemos comprobado entonces. Vamos a la, le damos run. Listo, la salida es B también. Flecha atrás. Continuar. Un valor char debe estar encerrado entre comas, paréntesis, comillas dobles o comillas simples. Entonces no olvides, la respuesta es comillas simples. ¿Listo? Continuar. Booleanos. Otro tipo importante son los booleanos. Solo puede contener los valores true o false. Esto es útil cuando trabajamos con estados o condiciones. Por ejemplo, vamos a ver el código. Tenemos una variable llamada isOpen con el tipo de dato boolean y tiene asignado el valor false y la salida por pantalla. Ok, lo comprobamos. Enter, isOpen y le asignamos el valor false. Punto y coma y hacemos salida por pantalla. So, isOpen. Muy bien. Vamos a comentar esta salida por pantalla para tener una sola. Y ejecutamos. Muy bien. False. Lo hemos comprobado de esta misma forma acá. False. Muy bien. Flecha atrás. Por ejemplo, los booleanos mostrados arriba pueden mostrar si una tienda está abierta o cerrada. Muy bien. Vamos a continuar. Selecciona los dos valores que pueden tener un booleano. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los dos valores que puede tener un booleano? O puede ser falso o puede ser verdadero. No puede ser ni string, no puede ser ni bool, no puede ser cero, ¿ok? O es verdadero o es falso. Comprobamos. Muy bien. Continuamos. Buen trabajo. Aquí hay algunos puntos clave. Resumen. El tipo de dato int contiene números enteros. Muy bien. El tipo de dato double contiene números decimales. El tipo de dato float es similar a double, pero tiene menos precisión y requiere menos memoria. Es necesario utilizar el prefijo f después del valor que sea un tipo de dato float. No te olvides eso. Por ejemplo, te están dando el 3.14f. Con eso se está identificando que el valor que vas a trabajar es de tipo de dato float. El tipo de dato char contiene un solo carácter. El tipo de dato boolean puede tener uno de los siguientes valores, true o false. En la próxima lección aprenderemos a hacer cálculos. Muy bien. Llegó la hora de la práctica. Vamos a practicar visualizando el saldo de la cuenta. Muy bien. Visualizando el saldo de la cuenta. El programa dado declara una variable label y balance y la asigna a sus valores. A continuación genera los valores label y balance. Sin embargo, el código le faltan los tipos necesarios de las variables. Tarea. Añade los tipos necesarios para que el programa funcione como se espera. Comenzar a resolver. Le damos al botón comenzar a resolver y tenemos el siguiente código.
Entonces vamos a reflejarlo en nuestro IDE. Práctica. Muy bien. Nos dan lo siguiente. Nos dan la variable label y tiene asignado un valor balance. Un valor de tipo cadena. Y tenemos balance que tiene asignado un valor decimal. Y tenemos dos salidas por pantalla. Vamos a ponerlas acá. Label y balance. Muy bien. A este trozo de código le está faltando la declaración del tipo de dato, ¿no? Del tipo de dato. O puede ser string, o puede ser booleano, o puede ser double, float. ¿Ok? Entonces, como tenemos un valor de tipo cadena, esta variable va a trabajar con el tipo de dato string. Y como tenemos un valor decimal, vamos a trabajarlo con double. Muy bien. Vamos a comentar esto por acá y vamos a compilar. Entonces tenemos por pantalla la salida del valor de la cadena, balance, muy bien, y el valor decimal, ¿ok? Entonces, como ya lo hemos comprobado, ahora sí lo resolvemos por acá. Entonces le ponemos string y le ponemos double y lo ejecutamos. Listo, hemos completado. En caso tuvieras alguna duda, puedes darle al botón ver solución, ¿ok? Continuamos. Vamos a darle a continuar. Arrastra y suelta para rellenar los tipos de datos correctos para las variables dadas, ¿ok? Entonces tenemos 4 nombres de variables: num, online, price y producto. La variable asignada con el valor 8 significa que vamos a utilizar un tipo de dato in. La variable online asignado con un valor true significa que vamos a utilizar el tipo de dato boolean, no te olvides. La variable price asignado a un valor decimal va a trabajar con un tipo de dato double. Y la variable product asignado a un valor texto o cadena va a trabajar con un tipo de dato string. Muy bien, comprobamos. Perfecto. Continuar. Entonces, esto ha sido todo de la lección tipo de variables. Así que, en resumen, nosotros hemos aprendido los tipos de variable. Hemos visto el tipo de dato in, que trabaja con valores enteros, el tipo de dato double, que trabaja con decimales, el tipo de dato float, que trabaja con decimales, pero le agregas el prefijo f para que se identifique como tipo de dato float. Hemos visto el tipo de dato char, que trabaja como cadena, pero con comillas simples. Y finalmente el tipo de dato boolean, que trabaja con valores o true o false. ¿Ok? Entonces, si hasta aquí este contenido te ha sido útil y valioso, por favor, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, actives la campanita de notificación y nos vemos hasta el próximo video.